Hola a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Soy yo de nuevo, Eric León Gatosairetz. Pues bien, vamos a hablar de los supuestos raptos por alienígenas y pues aquí se conoce como abducción extraterrestre. Pero si yo me voy a lo que es el diccionario, pues la verdad la palabra abducción no nos dice eso. ¿Qué cosa es en sí una abducción? Vamos a ver. Dice, movimiento de separación de un miembro del plano medio del cuerpo. Eso es lo que nos dice el diccionario enciclopédico Larousse. Pero aquí es donde la puerca torció el rabo con esta otra definición, porque nos dice exactamente lo mismo. Del latín abductio, ductionis, separación, movimiento que aleja un miembro u órgano del plano medio del cuerpo. Luego ya viene en lógica lo que significa, y aquí lo tenemos. Esto es lo único que podemos ver que significa la palabra abducción. Por eso es que aquí nada más le ponen raptados por extraterrestres, ¿sí? Abducidos, separados de nuestro plano terrestre por estos seres. Eso sería una abducción. No tenemos otra definición, pero en fin, vamos a ver que Bob Hopkins, autor del libro Witnessed, realizó una encuesta sobre abducciones en una población de 6,000 estadounidenses. De sus resultados se concluye que el 2% de estas personas han sido secuestradas por extraterrestres. Si este dato se hace extensivo al resto del país, querría decir que 5 o 6 millones de estadounidenses han sido abducidos. Por su parte, el periodista español Pablo Villarrubia Mauso, autor del artículo Cirujanos alienígenas, añade a estas estadísticas que los secuestrados generalmente poseen niveles culturales e intelectuales más elevados que el promedio y que la mayoría son varones de profesiones solitarias y nocturnas. Eso es lo que nos dicen. Y vamos a ver la típica, pintura de los seres grises que están alrededor de ti cuando tú estás en una mesa de observación o de operaciones, siendo observado o inclusive siendo examinado por estos seres. Vemos que en 1957 el joven agricultor brasileño Antonio Villas Boas, de 23 años, fue llevado por una enorme nave ovalada de origen extraterrestre, según él. Sus 3 llevadores lo despojaron de toda su ropa y extrajeron muestras de sangre de su mentón. Más tarde, una mujer desnuda, de grandes ojos azules y oblicuos, y que no medía más de 1,30 de estatura, sedujo a Villas Boas y después le dio a entender a señas que entre ambos habían procreado un hijo que se iría a vivir con ella en algún punto del espacio. Mientras que a Antonio esta experiencia no lo perturbó demasiado, en 1964 Barney y Betty Hill, a quienes ya he hablado en este mismo canal, busquen el video, se sometieron a una terapia hipnótica para extraer de su mente la verdad sobre lo que les acaeció en 1961, asunto que dio mucho de qué hablar a la prensa. El matrimonio Hill, interracial, he de decir, volvía a su hogar en Portsmouth, en Nuevo Hampshire, Estados Unidos, tras unas vacaciones en Canadá. Viajaban en su automóvil por los montes White cuando vieron una luz en las alturas. Aquella luz parecía aumentar de tamaño y seguir una trayectoria paralela a la de ellos. Cuando el ovni se ubicó frente a los Hill, Barney distinguió en la aeronave una hilera doble de ventanas por las que desfilaban una docena de siluetas humanoides que vestían uniformes negros y gorras de cuero. Sus movimientos parecían los de un grupo militar o un grupo castrense. Percatándose del peligro inminente, Barney manejó a toda velocidad, pero su fuga no tuvo éxito, pues la nave produjo un sonido agudo que adormeció a la pareja. Horas más tarde estaban de nuevo en la carretera con la sensación de haberse perdido en el tiempo. Una semana después, Betty comenzó a padecer pesadillas recurrentes en las que los seres le cerraban el paso y después, tras asegurarles que no sufrirían daño alguno, el jefe de la tripulación los sometía a un reconocimiento aparentemente médico y les tomaba muestras de pelo, uñas y piel. Luego la pareja era devuelta al coche y se les permitió continuar el camino.
El 5 de enero de 1975, el camarero Carlos Alberto Díaz, residente de un pueblo argentino, ingeniero White, regresaba a trabajar cuando vio un relámpago muy brillante que lo cegó de momento. Permaneció paralizado y oyó un zumbido como aspirado y absorbido. No sé qué haya querido decir, pero así lo describe. Bueno, pues después de oír este ruido, simple y sencillamente se desmayó. Y cuando despertó, lo hizo dentro de una esfera vacía y reluciente, que medía alrededor de 2.5 metros de ancho por 3 de alto. Aparecieron dentro de la esfera 3 seres de 1.70 de estatura, no sé cómo los habrá medido. La dimensión de sus cabezas era de la mitad de las humanas. Calvos, esbeltos, carentes de rasgos y dueños de una coloración verde musgo. Estas criaturas colocaron sus curiosos brazos sobre el largo pelo de Díaz y aspiraron golosamente mechones enteros de su cabello. O sea que estos le quitaron el pelo, succionándole con una especie de ventosas. ¿Cómo ven? Pues así van las cosas con este tipo de abducciones. Ya vimos lo que significa abducción. Si ustedes quieren ver más qué significa, pues yo creo que pueden pausar el video en donde puse la definición y lo pueden leer. Bueno, en todas las historias sobre abducciones, término con que se designa a un secuestro perpetrado por extraterrestres, las pruebas son irrisorias. Por ejemplo, han sido muchas las jóvenes que, habiendo tenido, ya saben qué, relaciones sex con algún hombre, atribuyen el fruto de estas a una supuesta, ya saben qué, extraterrestre. Ahora bien, las cicatrices que surcaron el mentón de Antonio Villas Boas seguramente fueron resultado de una riña. El único argumento a su favor consiste en que un médico halló en su cuerpo índices extremos de radiación, aunque no descubrió que ésta fuera ajena a la conocida a la Tierra, y quien dice que debe ser distinta. Bueno, por su parte, la gran ansiedad sufrida por los Hill los condujo a buscar el consejo de un psiquiatra acreditado en Boston, Benjamin Simon, quien trabajó con cada uno de ellos por separado y encontró un parecido asombroso entre las versiones de la pareja. El sueño de Betty también coincidía con su relato del secuestro. Aún más, ella dibujó un mapa estelar que los extraterrestres le habían mostrado. Eso también lo cuento en mi video. Años más tarde, los astrónomos dieron a conocer la existencia de un enjambre estelar situado cerca de dos estrellas llamadas Zeta Reticuli, asombrosamente parecido al mapa que dibujara Betty. No obstante lo anterior, Simon diagnosticó que la historia de los Hill era producto de su imaginación. El psiquiatra concluyó que Betty soñó el incidente y se lo contó a su marido, quien quedó tan impresionado con las escenas del material onírico que inconscientemente lo incorporó a su memoria como un hecho real. Por eso sus versiones eran casi idénticas. En cuanto al hecho de que el puñado de puntitos dibujados por Betty se asemejase a un confín del universo, se trata de una coincidencia que puede ocurrir con cualquier tipo de manchas producidas de manera accidental. Carlos Díaz apareció tirado junto a la carretera tras su supuesta abducción, aunque la ausencia de dolor pudo deberse al empleo de un narcótico. Los desconcertados médicos no pudieron determinar cuál fue el método empleado para extraerle el cabello sin dañar ostensiblemente su cuero cabelludo. Sin embargo, no se detectaron más anomalías en él. La extrema frialdad que demostró al relatar los hechos hace sospechar que los inventó, pues las personas que sufren experiencias traumáticas similares a la suya reaccionan con estados emocionales cercanos a la histeria. Si se ha de dar fe a los relatos de abducciones, las víctimas son inmovilizadas por medios desconocidos hasta hoy, y tras el suceso descubren que les han sido sustraídos órganos vitales o que les fueron implantados objetos electrónicos cuya función no es clara. Pero el posible origen humano de tales sucesos
alarma a las autoridades más que su pretendida naturaleza extraterrestre. Pues sí, eso es lo más extraño, que sí hay, por lo que yo sé, evidencia de que les han puesto cierto chip o cierta cuestión rara ahí, que incluso se ve en radiografías, y eso no lo han podido explicar, y mucho menos los detractores de Maussan y todos estos investigadores, sean sus investigaciones buenas, sean un fraude o lo que sea, hay cosas que no han podido explicar ni unos ni otros, y con eso nos quedamos. Pues bien, mis queridos suscriptores, este fue el tema del día de hoy. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios, denle like al video y compártanlo en todas sus redes sociales. Sin más por el momento, yo, Eric León Gatosa Iretz, me despido de todos ustedes. Hasta luego a todos.